¿Te imaginas cumplir todos tus sueños? Terminar esa carrera, tener ese trabajo, vivir con esa persona que tanto te gusta y levantarte por la mañana con una sensación de vacío insoportable? ¿Te imaginas cumplir todos tus objetivos y en lugar de sentir esa felicidad que te habías prometido, sentir la peor sensación del mundo? Terminé la carrera en plena crisis del ladrillo y me ofrecieron una beca para trabajar en la universidad. Se me ocurrió emanciparme, irme a vivir con mi novia de entonces, pero no tenía dinero. Me cayó del cielo un premio nacional en telecomunicaciones que venía acompañada de una cuantía importante. Tenía dinero, tenía trabajo, tenía salud. ¿Qué más podía pedir? Entonces ocurrió. Una mañana me levanté con una sensación de vacío insoportable. E hice lo que creo que todos haríamos, que es buscar el origen de esa sensación de vacío insoportable. Recuerdo que lo primero que pensé fue, a ver si no me gusta tanto esta beca, este trabajo. Y claro, solo había una manera de comprobarlo y era dejando esa beca, ese trabajo. Era todo tan intenso que lo hice, lo dejé. ¿Y sabéis cómo me sentía? ¡Peor! Estaba en la cola del paro y encima esa sensación seguía ahí. Seguí dándole vueltas y vueltas y me planteé, a ver si es que no estoy con la persona que realmente quiero estar. Decidí dejarla y regresé a casa de mis padres. ¿Sabéis cómo me sentía? ¡Peor! No solo había hecho daño a alguien que me dolía, sino que además esa sensación de vacío insoportable seguía ahí, conmigo. Recuerdo estar a 600 kilómetros de mi ciudad, en un pueblo perdido de la España profunda, y darme cuenta de que esa sensación de vacío seguía ahí, conmigo. Y entonces ocurrió algo muy curioso. Por primera vez me di cuenta de la posibilidad de que aquello que yo estaba sintiendo, esa sensación, no provenía de las personas, los lugares, los animales o las cosas que me rodeaban, sino que provenía de mí. Comencé a utilizar las herramientas que había aprendido en la universidad, programación, el método científico, para investigarme, para investigar mi vida. Y ahí nació lo que yo llamo la neurociencia aplicada al día a día. Me di cuenta, en cierto modo, que si quería recuperar mi felicidad, volver a ser feliz, iba a tener que hacerlo con la mente, el cerebro y el cuerpo que tenía, y no sabía cómo funcionaba.